Los momentos más felices de mi vida, así como los más tristes, siempre los he vivido en soledad. Y esto no está mal. Además, me causa cierta gracia pensar que al resto les pueda parecer raro. A quien escuche estas palabras y no se identifique, o en el peor de los casos le resulte triste, se le debe una explicación, porque seguramente pensará que llamar a los seres solitarios introvertidos es correcto. Quizá él mismo se considere extrovertido, dicotomía conceptual que en mis tiempos no era utilizada. En su lugar se discriminaba entre raritos y normales, pues cómo se le puede llamar a alguien que no es sociable, que no se comporta como uno se debe de comportar, por no hacer lo que se debe, por no hablar de lo que se habla, por no ser como los demás. Ahora hemos avanzado un poco sobre este respecto, ya que al estar en un mundo tan conectado, se logró horadar el otro lado de la realidad. Se consiguieron testimonios sobre la vida de individuos que, de no ser por formas indirectas de la comunicación, no querríamos ni podríamos escuchar nunca, pues si no era en el bar, la discoteca, las fiestas folclóricas, las salidas al exterior entre grupos de amigos, era imposible la conversación con estos raritos, con estos parias sociales, al menos sin suponer el vínculo sanguíneo o la amistad accidentada, único medio por el cual los introvertidos podían relacionarse con los otros. Ahora, quizás estos raritos tienen personas que los estiman y los aprecian, y para ellos es esta explicación, porque hay una y mil formas para saber actuar con los semejantes, con los extrovertidos. Pero ¿cómo se podría saber si un individuo introvertido me corresponde, si las formas en que lo podría demostrar son desconocidas para mí? Primero que nada, hay que empezar con una definición. La introversión es la condición de la persona que se distingue por su inclinación hacia el mundo interior, por la dificultad para las relaciones sociales y por su carácter reservado. Esta definición dice mucho, por lo que hay que explicarla, lo cual se logra recurriendo al significado etimológico de la palabra persona, la cual proviene del latín persona, máscara de actor. Las personas son actores de esta obra llamada sociedad, y en ella todos jugamos un papel, dependiendo del contexto en el que se esté. Lo que puede sonar un tanto negativo si se procede románticamente, como dando por hecho de que existe una forma única, genuina del hombre. Sin embargo, nosotros lo consideramos más como modos de comportamiento en sociedad para mantener la concordia y el consenso. Entonces, un introvertido es un individuo de la sociedad que tiene la condición de distinguirse por su inclinación hacia el mundo interior. Lo que es muy importante, porque si no se distingue por eso, entonces no es introvertido. Pero ello no quiere decir que no pueda, no necesite o carezca de interés por el mundo exterior. Provisionalmente, podemos decir que el estar más interesado por el mundo interior es carente de estrategias y hábitos granjeados por la práctica que le permite relacionarse con facilidad con otros individuos extrovertidos o introvertidos. El tener un carácter reservado, su forma de ser es de difícil acceso, lo que lo vuelve menos atractivo para el interés de los demás. Hecha esta explicación, podemos decir que introvertido y extrovertido solo son dicotomías conceptuales que no agotan la complejidad del fenómeno persona y personalidad, es decir, los distintos modos en los que uno puede ser humano. Sin embargo, todos ellos suponen como base la sociedad. Tan compleja como puede ser esta, puede serlo también la personalidad de un individuo. También podemos pensar que si se vive en determinado tipo de sociedad, se puede conseguir un tipo propio de personalidad. Por ejemplo, la sociedad mexicana, la cual genera una personalidad mexicana, la cual puede mutar o incluso abandonarse por el individuo sin que éste abandone la sociedad en la que vive, provocando con ello un rechazo a determinadas formas de relacionarse con los individuos de dicha sociedad. Por ejemplo, bailar, insultarse, tomar y comer en exceso en casi todos los días festivos. No obstante, hay otras formas en que los individuos se relacionan en sociedad. Es decir, hay distintos contextos y quizá en uno de ellos el introvertido decida tomar una postura más activa, donde su carácter salga a flote, lo que permite mostrar su personalidad y por ello le resulte más sencillo la camaradería, de suerte que no quede espacio ni tiempo para la introspección. Finalmente, se suele considerar a la introversión como un rasgo de la personalidad que lleva a la elección de la soledad, pues se prefiere ambientes tranquilos y menos estimulantes socialmente hablando. Mas no es del todo cierto o requiere una mejor explicación, de suerte que podemos entender la introversión como una condición distintiva, elegida, pero determinada por el contexto en el que se encuentra. En ese sentido, es más una conducta, disposición o talante que un rasgo distintivo de la personalidad, es decir, es más un modo de comportarse en sociedad
determinado por X o Y contexto que un modo de ser determinado en un tiempo largo, pues la duración de dicho modo de ser introvertido está fijado por el contexto. En ese sentido, no es que un individuo elija la soledad, sino que la prefiere por encima de las distintas formas, modos, etcétera, en las que la sociedad le permite relacionarse con los demás, o por el contexto en el que en ese momento puntual se encuentra. Como dice Nietzsche, no estoy dispuesto a abandonar mi soledad si a cambio no se me da algo mejor. De este modo, se entiende de mejor manera la cita dicha al principio. Los momentos más felices de mi vida, así como los más tristes, siempre los he vivido en soledad. Porque las cosas que más me han hecho feliz, a nadie le hacían feliz, o no las entendían, o no entendían por qué me hacían feliz. Y las tristezas, pues prefiero más a lo que un hombre tiene permitido expresar, pero se alcanza a entender la idea. Este análisis nos deja una conclusión interesante. Es decir, todos somos introvertidos y extrovertidos según el contexto en el que estemos. ¿Quieres que me comporte introvertidamente? Ponme en un antro. ¿Quieres que me comporte extrovertidamente? Sácate un FIFA, gáname en un FIFA, o deja que juegue en dificultad máxima contra la máquina. O en su defecto, déjame ver un partido de la selección y no me censures, y verás que puedo ser muy extrovertido. Entonces, entre más formas tenga una sociedad para relacionarse entre sí, sus integrantes, más sociable será dicha comunidad. Por otro lado, se puede llegar a la conclusión de que una persona es realmente introvertida, o lo introvertido si es un rasgo definitorio de su personalidad, si en cualquier contexto en el que se encuentra cumple a cabalidad con la definición brindada, y lo mismo si es extrovertido. Entonces, si un individuo introvertido hace cosas por ti que no le gustan, créeme, le gustas. Ahora como amigo, amante o camarada, pues es algo que tú también harías por él, aunque no te gusten. Y si no lo haces, o él no lo hace, es porque no le gustan o no le parecen significativas. En todo caso, busca un contexto en el que ambos puedan disfrutar de su introversión o extroversión, lo cual requiere sin embargo un análisis más amplio, pero creo que con lo dicho es suficiente para señalar que no todos son tan introvertidos como pueden pensar, ni todos son tan extrovertidos como creen. Entonces, ¿qué te pareció? ¿Crees que nuestra conclusión es muy aventurada? ¿Estimas que nos estamos yendo muy lejos, que no estamos considerando lo importante? Déjame tu opinión en los comentarios. Sin más que decir, gracias por vernos y Saramada, motherfuckers.